Dios les bendiga, bienvenidos a su programa Luz sobre el Candelero a través de su radio Cristo la Piedra Angular. Usted nos puede seguir en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube, Roku, Fire TV, Alexa, Amazon o descargar su aplicación en el App Store como Cristo la Piedra Angular desde aquí Trenton, New Jersey, nuestros pastores José y Lidia Rodríguez y su servidora Olga de Rivera. Este programa es con un enfoque evangelístico y hoy traemos un hermoso tema, nacer de nuevo es posible, con el texto Juan 3:3. Voy a hacer una corta oración para que así el Señor Jesús sea hablando a su vida y Él que conoce la necesidad de cada oyente, de cada persona, sea usando mis labios como un canal de bendición para llegar donde mis pies no pueden llegar. Pero su palabra sí. Lo importante es el mensaje que Él tiene para usted en esta hora. Señor amado, gracias te doy, Padre de la gloria. Gracias, Señor Jesús. Gracias en esta hora. Señor, tú conoces el corazón de las personas, de los oyentes que están, Señor, a través de diferentes plataformas. Tú conoces la necesidad, Señor. Usa mis labios y glorifícate como siempre tú lo sabes hacer y que toda la gloria y la honra sea para ti. Amén y amén. El tema es nacer de nuevo es posible. El texto es Juan 3:3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primeramente, la salvación es un regalo gratuito de Dios para nosotros y no es por obras, sino es por fe y creer en el Hijo de Dios. Nacer de nuevo es la experiencia más maravillosa que una persona puede experimentar. Una vez recibe el regalo de la salvación. Es como una metamorfosis. Como usted ve una mariposita, es una oruga, pasa por un proceso y se convierte en una hermosa mariposa. Usted dirá, ¿cómo esto es posible? ¿Es posible que una persona sea verdaderamente cristiana? Claro que sí. No una persona falsa, no como un cristiano falso. Es posible nacer de nuevo. Y es simple. Solamente tiene que recibir por la fe la gracia de la salvación de parte de nuestro Dios, escuchando su palabra. Porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. El nacimiento es el origen de la vida en el cual una criatura viviente viene a este mundo normal, un nacimiento físico. Pero nosotros estamos hablando de un nacimiento espiritual. Porque aún en el nacimiento físico reitera la palabra como está en Job, tus manos me hicieron y me formaron. Para que esas personas que aún no creen en Dios o creen que un Dios no existe y somos producto de una explosión o de alguna teoría, la Biblia nos dice que somos hechura de su mano, aún físicamente, y Él quiere también que nazcamos por la palabra. Nos dice, acuérdate que como el barro me diste forma y el polvo me has de volver. No me vaciaste como la leche y como queso me cuajaste, me vestiste de piel y carne y me tejiste con mis huesos y nervios y vida. Misericordia me concediste y tu cuidado me guardó mi espíritu. Por eso es necesario oír la palabra, creer, recibir, reconocer, arrepentirse y convertirse para poder pasar ese proceso. Nicodemo, un maestro de la ley, un hombre muy estudiado, un hombre entendido en las Escrituras, un religioso que sabía todo lo que conlleva una religión. No entendía cómo podía nacer de nuevo y el Señor le dijo, de cierto te digo que el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y él se quedó perplejo ante tal cosa. ¿Cómo un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo y entrar por segunda vez al vientre de su madre? Y el Señor, ¿qué le respondió? En el versículo 5,
Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces podemos ver que se puede nacer del agua y del Espíritu. La Biblia nos habla siempre en símbolos, alegorías, parábolas, para poder presentarnos verdades de parte de Dios para nosotros. La palabra nos muestra la necesidad de un nuevo nacimiento espiritual. Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que nacer de una simiente incorruptible, no corruptible. Porque al haber pecado Adán y Eva, al haber entrado el pecado por un hombre, tuvo que el Señor tomar nuestro lugar. Eva descuidó la relación que tenía con Dios. El resultado de Génesis 3:3 fue una muerte física y espiritual, porque el Señor les dijo, del fruto del árbol que está en medio del huerto, no comeréis. El día que tú lo tocares, para que no mueras. Y el día que ellos tocaron, murieron. Cayeron de la gracia de Dios, fueron abiertos sus ojos. Y esa desobediencia trajo una muerte física y espiritual, y el hombre se convirtió en un ser moral. En un ser moral. Ellos lo tenían todo. Pero el descuido de no creer la palabra de Dios, de olvidarse de lo que Dios le había dicho al hombre, no comeréis, no le puso el cuidado necesario, como hoy se está dando este mensaje. Se está hablando de parte del Señor, hablando a su corazón. Usted tiene que ponerle el cuidado a la palabra, escudriñarla, pasarla y ver. Es esa semilla, es como ese embrión. Cuando usted escucha la palabra, va empezando a tener fe, a creerla, a escudriñarla, y él va formando como en el vientre de una madre se forma una criatura. Así la palabra de Dios va formando a la persona y le hace una nueva criatura. Una persona que era con una naturaleza pecaminosa, al recibir, al aceptar al Señor, al convertirse, cambia. Incluso a veces uno mira la diferencia entre una persona realmente, porque si hay personas convertidas cristianas, donde que se alaba, donde que se mira, esa persona era un asesino. Hoy en día ya no tiene el deseo de matar. Ya se le quitó ese pecado. Como los padres terrenales tienen hijos por voluntad de ellos, ¿verdad? Y sus hijos se parecen a sus padres. Sus hijos se parecen en rasgos físicos, hasta en caracteres. Cuando usted viene al Señor, nosotros nos parecemos al Señor. Nosotros nos parecemos a nuestro Padre. Nuestro Padre, el amor, la gracia, la misericordia, el perdón, ya empieza a salir naturalmente de nosotros, porque ya es un don que Dios nos da a través de su Espíritu Santo si permitimos. Dios quiere que anhelemos esas riquezas, que anhelemos ser nuevas criaturas. Mis amados hermanos, la Biblia no simplemente es un conjunto de historia moral o de cualquier otro libro, no. Es un tesoro, el tesoro más valioso que un creyente puede tener en sus manos. Ni el más sabio con todos los conocimientos, ni el más rico con todos sus saberes, posee la mayor riqueza de aquel que tiene en sus manos los oráculos de Dios, que son la fuente divina de toda la gracia y el manantial inagotable de salvación eterna. Como está en Salmos 12:6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como la plata refinada y el horno de la tierra purificada 7 veces. Y en Juan 8:51 nos dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Hermoso, ¿verdad? Nunca verá muerte. Dios nos muestra el camino después de la caída del hombre. Él tomó ese lugar y su vida, su muerte, su resurrección, nos dio la entrada gratuita a nosotros por amor para poder restaurar la humanidad.
Él tomó el lugar. Él tuvo que bajar desde el cielo a rescatar al hombre, como está en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La restauración, además de eso, incluye la reconciliación del hombre con Dios, que Jesucristo logró por su muerte en la cruz, su sangre derramada, como está en Colosenses 1:20 y 21. Por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Mediante esa preciosa sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. Él nos reconcilió. Su amor es más grande que cualquier pecado. Usted dirá, no, es que usted no sabe lo que yo he hecho, es que usted no sabe lo que yo he dicho, es que usted no sabe por lo que yo he pasado. Tiene toda la razón, no sé, pero Dios sí lo sabe. El Dios que lo formó, el Dios que le tejió en el vientre de su madre, el Dios que sopló el aliento de vida cuando usted estaba en un embrión, Él lo sabe. Él conoce su acostarse, su levantarse. Y su amor es más grande que cualquier cosa. La Escritura lo dice en Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Él no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese amor ágape, su vida, su muerte, su resurrección nos dio ese paso para un nuevo nacimiento, para una vida abundante y como regalo la vida eterna, para restaurarnos de un estado de muerte en el que habíamos caído y liberarnos de la ira venidera, de esa condición eterna que ahora vamos a pasar de muerto a vida cuando estamos en Él. En Efesios 2:1 dice, Él os dio vida para los que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, así es que por gracia somos salvos. Habiendo sido sepultados, dice en el libro de Colosenses, con Él en el bautismo, y también habéis resucitado con Él por fe, acción en el poder de Dios, que nos resucitó de los muertos. Él nos reconcilió consigo todas las cosas. Él mismo llevó los pecados, dice en Primera de Pedro 2:24. Él no buscó a nadie más. Él, en su cuerpo, sobre la cruz, a fin de que muéramos al pecado y vivamos para justicia y seamos sanados. Por eso podemos mirar que el ser humano necesita nacer de nuevo, porque un hombre natural, carnal, no percibe las cosas que Dios quiere para él. No puede entrar al reino de los cielos. En Juan 3 nos dijo ya la palabra y también nos muestra que todo el ser de una persona natural, de una persona que no tiene al Señor, está contaminado. En Mateo 15:19 nos dice, porque el corazón del hombre salen los pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemas. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Quizás algunos de los fariseos decían que era más importante tener limpias las manos que el corazón. Y el Señor nos muestra la importancia de que si no estamos limpios, nacidos por la palabra, limpios, la palabra es lo que nos limpia, lo que acomoda las cosas en su lugar. Estar muertos al pecado, eso es lo que Él quiere, pero solo la palabra nos muestra cómo podemos estar muertos al pecado. Nos dice en el libro de Efesios, en los cuales anduvistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y del espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, Satanás. El Señor quiere que nosotros disfrutemos de la misericordia de Él. Dice, pero Dios que es rico en misericordia,
por su amor con que nos amó. Aún estando nosotros, mire, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo. Juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestes con Cristo Jesús. Y esto no es por obras, mis amados hermanos, por obras, aunque usted profese la mejor religión, aunque sea el sacerdote de alguna sinagoga, aunque usted se dé latigazos y llegue al Vaticano arrastrado, o a algún lugar, o un altar, o lo que usted crea, yo voy a hacer esto para que Dios me perdone. No es por obras, dice el versículo 9, Efesios 2:9 dice, no por obras, para que nadie se gloree, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, es por la fe en Jesús, no por nada más, no por ninguna otra cosa, es por la fe en Él, en Jesús. Y en Juan 1:13 también nos aclara la palabra. Me gusta mucho leer la palabra porque uno no necesita ni siquiera hablar cuando la palabra habla sola. La Biblia es la boca de Dios para nosotros, para nutrir, para poder vivificar, formar nuestro espíritu, alma y cuerpo. Un manual para el cristiano. Dice, mire cómo nos muestra que los hijos de Dios no son engendrados de carne ni de sangre. Dice en San Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Del verbo que estaba en el principio, que era Dios, el que hizo todas las cosas y que en Él estaba la vida y era la luz de los hombres. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. Y Él vino a los suyos, a su pueblo, mas todos ellos no le recibieron, pero a todo aquel que le recibe le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces es hermosa la palabra, cómo nos muestra, cómo nos enseña, cómo nos educa, cómo podemos nosotros alcanzar, cómo podemos ser formados, quién nos ayuda a nacer de nuevo, la palabra de Dios. ¿Quién más que la palabra de Dios? En Lucas 11:28 también la palabra de Dios nos muestra un hermoso versículo. Y nos dice, y Él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No es solo escucharla, porque hay muchos oidores olvidadizos como Eva. El Señor le dijo, de todo podrás comer, pero no del fruto del bien y del mal. Y ella no escuchó. Muchos hoy escuchan el mensaje, pero no solo escucharlo, es oírlo, es escudriñarlo, es dejar que Él produzca ese fruto en usted. Es creer la palabra de Dios, es creer el mensaje de Dios. La Biblia es como una carta, como una cartita. En la antigüedad se hacían cartitas y se mandaban los telegramas. Es una carta que Él dejó de parte de Él, de nuestro Padre, para la humanidad, para formarnos. Una carta de amor, para guiarnos, porque Él nos hizo, dice la palabra de Dios, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Eso dice la palabra del Señor. Y en Primera de Pedro, vamos a ver, 1:23, hermosa la palabra. Nos enseña que somos renacidos de una simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mire este precioso texto, para hoy podría aprendérselo. Primera de Pedro 1:23. Usted va a ser renacido, si le permite al Señor, de una simiente del cielo. Usted fue engendrado por su papá, por su mamá, una simiente, corruptible humana, pero el Señor quiere que usted sea renacido, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Eso es lo que Él quiere, la sangre preciosa incorruptible. Y aparte de eso, nos deja regalos. La semilla para el nuevo nacimiento es esta preciosa palabra. Fuimos regenerados por medio de ella.
Él quiere que crezcamos. Él lo que quiere es que esta palabra traspase sus corazones endurecidos. Es capaz de partir el alma y el espíritu. Produce un cambio en la persona. Su fecha de nacimiento empieza cuando usted nació siendo un bebé. Para una persona, aunque tenga 80, 90 años, su fecha de nacimiento empieza cuando recibe al Señor. Por eso era que Nicodemo no entendía, porque quizás él tenía una edad, qué sé yo, unos 60 años. Pero cuando el Señor le dijo, no, es por el agua y el espíritu, él entendió. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Así es que ya vimos esto. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, es lo que el Señor dejó, el Consolador, para llevar a cabo sus planes aquí. Por eso el Espíritu Santo hace la obra en nosotros y a nosotros damos la característica de un renacido. Cuando una persona permite que Dios haga algo en usted, cuando ya empieza a caminar como una nueva criatura, nos muestra en Corintios 5:7, nos muestra la palabra que ya somos diferentes, que poseemos una nueva vida. Y en Romanos 6:4 también nos muestra, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que el Señor quiere, porque dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo va a agradar a una persona que maltrata a su esposa, que mata a su prójimo, que lastima a su prójimo, que hace cosas que no edifican, si su prójimo fue creado a la imagen y la semejanza de Dios? Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Él dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y usted golpeando a su esposa, a sus hijos. Él no quiere que viva según la carne. Él no quiere que viva en enemistad con su familia, con las personas, que viva en amargura, que no pueda perdonar. Y claro, usted dirá, pero ¿cómo si yo no puedo? Es normal, usted necesita ayuda. Porque el que es esclavo del pecado practica el pecado. Cuando usted mira, es una comparación, no es que yo esté diciendo que usted es un animalito, sino estoy poniendo la comparación de la esclavitud. Un animalito que esté amarrado, él quiere escaparse, pero cuando él va corriendo, la cadena no le permite. Una persona que está atada al pecado quiere escapar y no puede porque está preso del pecado. Pero solo Cristo puede hacer ese cambio, puede el Espíritu Santo darle las armas para pelear y ganar esa batalla, sacarlo de la esclavitud. Solo dice, si usted dice, y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Solo Él puede. El Espíritu de Dios morando en nosotros puede. Porque el que diga cualquiera, así esté en una iglesia, durmiendo, así sea un pastor, sea el mejor líder, sea quien sea, si alguno dice que tiene a Dios y que el Espíritu de Dios mora en él, él no practica el pecado. Pero si practica el pecado, no es de Dios, tiene que nacer de nuevo, tiene que haber una conversión. Eso no significa que somos perfectos, no. Pero a lo que me refiero es que el pecado sea algo continuo en la vida de una persona y sea evidente que no nació de nuevo. Así es que podemos mirar eso, lo que Dios nos deja como último, que Él quiere cambiar en el corazón nuestro. En Ezequiel 36:26 me llamó mucho la atención este pasaje, me gustó. En Ezequiel 36:26. Algo hermoso dice, mire lo que el Señor quiere hacer con usted en esta hora, como lo ha hecho con nosotros. Os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y en mis mandamientos, para que podamos guardar esos mandamientos y los pongamos por obra. Hermoso. ¿Quién puede darle a usted un nuevo corazón? Solo Dios. Un nuevo espíritu, un cambio. Y quitarle esa mente carnal, esa dureza de corazón. Solo Dios.
no hay nadie más. Solo Él puede hacer que la persona tenga un cambio. En resumen, mi amado oyente, la restauración del hombre es operada a través del Espíritu Santo y se aplica con sus méritos y virtudes. La obra completa de Jesucristo de Dios te llama hoy. Y el Señor espera que su gracia, su amor sea aceptada por la fe en Él y que usted pueda experimentar un cambio completo en su vida y que le permita que lo renueve para que usted sea hecho a la imagen y a la creación de Él. Él le dice en Colosenses 3:10, revestíos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Quiere nacer de nuevo? ¿Quiere ser una nueva criatura? ¿Un hijo de Dios reconciliado y perdonado del pecado? ¿Ser un ciudadano de la patria celestial en vez de seguir en esa condición atada por el pecado, un rebelde, un enemigo de Dios? ¿No prefiere ser un heredero de su reino? ¿Un miembro militante de su iglesia? Si es que es así, vamos a hacer una oración para recibir al Señor. Pero vamos a hacer la mejor oración. La mejor oración es hacerla conforme a la voluntad de Él. Y para aprender a orar, hay que orar con su corazón, con 2 palabras ahí donde usted esté. Él quiere que sean salvos. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Así es que vamos a hacer una oración ahí donde usted está. Padre Celestial, reconozco que he pecado, necesito de ti hoy. Creo en tu palabra, te recibo, te abro mi corazón, Señor Jesucristo, como mi único Señor y Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que realices una conversión, Señor. Creo, Señor, que tú moriste por mis pecados y resucitaste para darme vida eterna. Perdóname, límpiame y escribe mi nombre en el libro de la vida. Desde hoy decido vivir para ti en el nombre de Jesús. Amén. Y si es que usted hizo esta oración, empiece a buscar una iglesia. Nosotros estamos ubicados en Trenton, Trenton, New Jersey, 50 de North Clinton. Y usted puede ver a través de la radio Cristo, la Piedra Angular, los horarios, los programas también. Si es que usted no puede hacerlo físicamente, puede hacerlo virtualmente. Usted puede escribirnos un texto para poder nosotros darle clases de consolidación, guiarlos, enseñarle un poquito más del plan de salvación. Usted puede enviarnos un texto al teléfono 609-635-8096. O también, si es que usted tiene la opción de poder descargar la app gratuita, usted puede disfrutar de los programas 24/7. Los 7 días de la semana, los 24 horas, música, reflexiones, mensajes de parte de Dios para usted. Es su decisión. Ha sido una bendición y un placer poder traer este mensaje. Espero que la palabra haya hecho lo que siempre sabe hacer y que Dios sea glorificado y que este mensaje no solamente quede en el aire, sino que dé el fruto que siempre sabe hacer. Dios me les bendiga. No se olvide de conectarse a su programa Luz sobre el Candelero los sábados de 7 a 8, hoy con un horario especial, pero todos los sábados de 7 a 8 y para el mes de junio, de julio, para el mes que viene vamos a tener invitado especial, para el mes de agosto posiblemente también, conforme Dios nos dirija. Así es que Dios me les bendiga grandemente.